Hola, bienvenidos a este video explicando los microtúbulos. Antes que nada queremos empezar con una pequeña explicación del citoesqueleto, por lo que aquí estamos. Bien. El citoesqueleto es una red compleja de filamentos proteicos que se extienden por todo el citoplasma, que además cuenta con una arquitectura filamentosa, la cual ayuda a sustentar el considerable volumen citoplasmático de una célula eucariote. Es una función la cual reviste de una importancia especial a las células animales por, la carencia de la pared celular. Y claro, también si la comparamos con nuestro esqueleto óseo, el citoesqueleto pues es una estructura sumamente dinámica que se reorganiza de manera continua a medida que la célula cambia de forma, por lo que, a diferencia del esqueleto, el cual simplemente se va desarrollando poco a poco durante el paso del tiempo, pero no genera realmente unos cambios significativos, esta sí lo hace, ya que se va adaptando a las necesidades de la célula, la cual, claramente es diferente a las necesidades de nosotros mismos. Además, esta misma se divide y responde a su medio ambiente, cosa que, sistemas como los huesos realmente no pueden hacer. Además, el citoesqueleto no simplemente representa los huesos de las células, sino también sus músculos. Y pues es responsable directo de diversos movimientos en gran escala, como lo es el deslizamiento sobre superficies, la contracción de las células musculares y cambios en formaciones celulares que se producen durante el desarrollo embrionario. Además, en ausencia del citoesqueleto, también procesos como las heridas no se generarían, los músculos serían inútiles y los espermatozoides jamás alcanzarían el óvulo. Un ejemplo de esto, de que los espermatozoides jamás alcanzarían el óvulo, es como más adelante en el video vamos a ver los centrosomas, los cuales ayudan muchísimo en este proceso. La literatura también nos dice que sistemas como el citoesqueleto están montados sobre una red de 3 tipos de filamentos proteicos: los filamentos intermedios, los microtúbulos, de los cuales vamos a hablar en este tema, y los filamentos de actina. Además, cada una de estas variedades de filamentos tiene diferentes propiedades mecánicas y están formadas por subunidades proteicas diferentes. Los filamentos intermedios están constituidos por una familia de proteínas fibrosas. Los microtúbulos, los componentes principales de este video, se hallan integrados por una subunidad proteica llamada tubulina, mientras que los filamentos de actina están compuestos por la subunidad actina. En los 3 casos, miles de subunidades se empalzan para formar una hebra delicada de proteína que a veces se extiende a través de toda la célula. Además, antes de comenzar también hay ciertas cuestiones que recalcar. Por ejemplo, unas características singulares de los microtúbulos, como que estos son tubos huecos con extremos ultraestructuralmente distintos. Esto puesto que los microtúbulos están formados por unidades, que ya como se mencionó son las moléculas de tubulina, las cuales cada una es un dímero compuesto por 2 proteínas leves y muy semejantes a la A-tubulina y la B-tubulina, que están firmemente unidas entre sí mediante enlaces no covalentes. Por enlaces no covalentes para formar la pared del microtúbulo, un cilíndrico hueco. Y además, las estructuras tubulares de los microtúbulos consisten en cilindros integrados por 13 protofilamentos paralelos, y cada uno de estos consiste en una cadena literal de dímeros de tubulina. Aunque claro, es un tema que vamos a ver más adelante en datos extras y conclusiones. Nosotros somos uno de los equipos que pondrá el tema de centriolo, cuerpo basal y uso cromático. Una de las primeras estructuras de las que vamos a hablar son los centriolos. Los centriolos son estructuras cilíndricas de 0.2 nanómetros, las cuales cuentan con 9 fibrillas esparcidas de manera uniforme, de las cuales, si son divididas a la mitad, podemos denotar todos y cada uno de sus microtúbulos. Asimismo, los centriolos cuentan con 3 tipos de microtúbulos, los tipos A, B y C. De esos 3 tipos de microtúbulos, el tipo A es el único que se encuentra completo, y además está conectado al centro del centriolo, de los cuales el tipo A está conectado al centro del centriolo mediante estructuras de disposición radial. Los papeles importantes de los centriolos podemos encontrar aquellos donde ayudan a la creación de los centrosomas. Los centrosomas son
generados por centriolos, los cuales son su unidad fundamental. Además, ayudan en otros procesos como la simetría celular, en las cuales contribuyen a la orientación adecuada del uso cromático en este proceso. También sirve como apoyo en otras funciones como la organización celular, puesto que su ubicación en el citosol, formando parte de los centriolos, es fundamental para mantener la organización interna. Los centriolos, como ya se dijo anteriormente, provienen de los centrosomas. Los centrosomas son estructuras cercanas al núcleo, de las cuales se desarrollan la gran variedad de microtúbulos. Los centrosomas aquí se encuentran dentro los centriolos agrupados de grupos de 2 en 2 y además acomodados en forma de barril, cubiertos por una capa de material pericentriolar. Para la formación de nuevos centrosomas, lo más común es crear un centrosoma a base de otro centrosoma, aunque claro, también existen otras maneras, pero esa es la principal. Lo que se supone que se genera es como si fuera algún tipo de subdivisión celular. Un centrosoma sale de la base de otro centrosoma. Esto al principio parecen formaciones, las cuales tienen estructuras de ruedas de carro. Y a partir de esta formación, porque todavía no es un centriolo en sí, se van generando los nuevos centriolos en base a su polimerización. También otras maneras en las que se puede generar un centriolo es en base de estructuras amorfas, como lo son las deuteroesteronas en las células animales. Y en el caso de ciertas plantas podemos encontrar los beuflaroplastos. En base de estas dos tipos de estructuras es que se van generando los nuevos centrosomas. Aunque claro, este segundo ejemplo no es muy común, puesto que normalmente solamente es en ciertas condiciones, ya que normalmente estas estructuras amorfas no los llegarían a formar. Para la estructura de los centriolos en humanos son cilindros que miden de 150 a 500 nanómetros de altura y 250 de diámetro. Como ya se dijo, sus paredes están formadas en la mayoría de los casos por 9 tripletes de microtúbulos dispuestos longitudinalmente. Además, como ya se mencionó, en los centrosomas hay 2 centriolos, uno maduro y otro inmaduro. El centriolo maduro posee unas estructuras proteicas denominadas apéndices distales y subdistales. Entre los centriolos del centrosoma existen unas proteínas de conexión que mantienen ambos centriolos unidos. Un cuerpo basal es un organulo formado a partir de un centriolo. Se presenta en la base de los undilopodios eucariotas y sirve como centro de nucleación para el crecimiento de los microtúbulos del axonema. Los centriolos, a partir de los cuales crecen los cuerpos basales, sirven como punto de anclaje para las proteínas, que a su vez anclan a los microtúbulos al centrosoma, el cual se podría definir como un tipo de centro organizativo de microtúbulos. Los cuerpos basales se derivan del centriolo a través de un proceso en gran parte desconocido. Son estructuralmente iguales, ya que se puede observar que cada uno de ellos presenta una configuración helicoidal en ternas de microtúbulos 9+0, formando así un cilindro hueco. La regulación de la producción del cuerpo basal y su orientación espacial es una función del dominio de enlace de los nucleótidos y la Y-tubulina. Los centrosomas, ya mencionados con anterioridad, no son los únicos centros de organización de microtúbulos que presenta la célula. De hecho, existen otros procesos. Es aquí donde entra el cuerpo basal. Los microtúbulos externos del flagelo o del cilio se generan a partir de otros microtúbulos que son proporcionados y desarrollados por el cuerpo basal, el cual, como ya se ha mencionado, se presenta en la base del cilio o del flagelo. Los cuerpos basales tienen una estructura idéntica a los centriolos. De hecho, se menciona una relación entre los cuerpos basales y los centriolos que dice que se pueden dar origen uno al otro.
Por ejemplo, el cuerpo basal del cual proviene el flagelo del espermatozoide proviene de un centriolo que formó parte del uso meiótico del espermatocito, del que proviene el espermatozoide. Por el contrario, el cuerpo basal del espermatozoide casi siempre se convierte en un centriolo durante la primera división mitótica del huevo fertilizado. Con este ejemplo podemos reafirmar la relación ya mencionada y de igual forma podemos observar que los cuerpos basales también podrían denominarse centros de organización de microtúbulos. Parte 3. El uso acromático. El uso acromático es una estructura subcelular que se forma durante el periodo de la división celular. Está formada de microtúbulos hechos de tubulina, la cual se crea en los centrosomas, y esta estructura se desintegra una vez que ha pasado el periodo de división celular. Esta estructura también se conoce como uso meiótico, en caso de que participe durante el proceso de división celular por la meiosis, y se conoce como uso metótico cuando participa en esta división mediante el proceso de la mitosis. La metafase. Durante la metafase, los microtúbulos del uso acromático se encargan de fijar los centros de los cromosomas en el ecuador de la célula. Durante esta etapa, los cromosomas, al estar alineados, serán divididos en dos partes, las cuales serán tiradas por los centrosomas. Una vez que los cromosomas hayan sido divididos, el uso acromático volverá a su estado normal. Después de la división celular, el uso acromático quedará dividido en dos partes, una para cada centriolo o centrosoma de la célula correspondiente. Los distintos microtúbulos que participan durante este proceso se encargan de mantener el uso acromático en orden, ya que de no realizar estas funciones de manera correcta, se puede realizar una alteración en los cromosomas. La metafase. Durante la metafase, los microtúbulos del uso acromático se encargan de fijar los centros de los cromosomas en el ecuador de la célula. Durante esta etapa, los cromosomas, al estar alineados, serán divididos en dos partes, las cuales serán tiradas por los centrosomas. Una vez que los cromosomas hayan sido divididos, el uso acromático volverá a su estado normal. Después de la división celular, el uso acromático quedará dividido en dos partes, una para cada centriolo o centrosoma de la célula correspondiente. Los distintos microtúbulos que participan durante este proceso se encargan de mantener el uso acromático en orden, ya que de no realizar estas funciones de manera correcta, se puede realizar una alteración en los cromosomas. La importancia del uso acromático radica en que es parte de la mitosis, un proceso de división celular durante el cual se genera la distribución igualitaria de material genético de una célula madre a células hijas. Este proceso es importante que se realice de manera correcta y ordenada, ya que de lo contrario puede mostrar mutaciones en las cromátidas o en los cromosomas separados. El microscopio electrónico permitió aclarar la estructura del centrosoma. Está constituido por un par de centriolo o diplosoma, una zona imprecisa que contiene los llamados satélites centroliares o material pericentroliar, donde se insertan los extremos de los microtúbulos que irradian desde el centrosoma. Son dos cilindros huecos perpendiculares unidos entre sí. Sus paredes están formadas por 9 conjuntos de 3 microtúbulos unidos entre sí, llamados tripletes microtubulares, inclinados a una específica inclinación hacia el centro, llamados microtúbulos A, B y C, donde el A es el único microtúbulo completo. B y C son elipses, ya que se colocan unos sobre otros y quedan con esta forma. Los microtúbulos son huecos que sirven para transportar cosas a través de la célula. Para construir los cilios, flagelos y centrosomas, ocupamos una gran cantidad de ellos y de formas especiales.
Los cilios y flagelos tienen una base que contiene enzimas que conforman a los microtúbulos, ayudándolos a crecer. Si estos los cortáramos en rebanadas, veríamos una estructura de 9 grupos en 3 microtúbulos conocidas como tripletes, mejor conocidos con una fórmula 9 por 3 más 0, donde estos microtúbulos son unidos a través de un filamento de nexina en una estructura de rueda de carro. Si se cortara el tallo que recibe el nombre de axonema, estos tienen una estructura de 9 por 2 más 2, 9 grupos de 2 microtúbulos, donde están unidos a una proteína llamada dineída que está encargada de la movilidad y ejercer fuerza en los cilios y flagelos. Ya sabemos que los cilios son los encargados de mover al medio a la célula, y los flagelos son los encargados de mover a la célula en el medio. Los flagelos hacen que la célula se mueva. Los cilios y flagelos presentan básicamente la misma estructura. La diferencia más llamativa entre ambos es que los cilios son generalmente numerosos y cortos, mientras que los flagelos son escasos, más gruesos y largos. Los centrosomas están formados por 2 cuerpos perpendiculares rodeados de enzimas que hacían crecer los microtúbulos en todas direcciones. Se extienden estos microtúbulos para atrapar esos cromosomas y poder manejarlos. Estos constituyen el uso mitótico durante la división celular. El centrosoma es un orgánulo no membranoso encargado de organizar a los microtúbulos. El material pericentriolar hace que se formen los microtúbulos y los centriolos del diplosoma hacen que esto ocurra en el punto concreto. Al cuerpo basal también se le conoce como cinetosema, blefaroplasto, gránulo basal, corpúsculo basal y centriolo proximal. Un cuerpo basal es un cilindro colocado en la base del cilio o flagelo, debajo de la membrana. Tiene la estructura de 9 por 3 más 0 y ayuda a crear y organizar a microtúbulos, en este caso los cilios y flagelos. La duplicación a partir de centriolo ocurre en todas las células animales que van a sufrir la mitosis. La duplicación tiene lugar en la interfase. Antes de iniciarse la profase, ya hay 2 parejas de centriolos que durante la profase se van separando, emigrando una pareja a cada polo para que durante la mitosis se establezca entre ambos centriolos el uso y al final de la mitosis cada célula hija tenga una pareja de centriolos. La duplicación de un centriolo comienza por la formación de un procentriolo, centriolo igual de ancho pero muy corto, perpendicular al centriolo madre. Este procentriolo va creciendo por el extremo distal que se va alejando del centriolo madre hasta convertirse en un centriolo normal. El otro centriolo, que inicialmente formaba pareja con el centriolo madre, da lugar a otro centriolo hijo del mismo modo, y así se van formando las dos parejas que van a separarse una de otra, de las nuevas parejas que emigrarán a los polos del uso. Está formada por un centriolo viejo y un centriolo nuevo. El orden del proceso es el desarrollo de la placa basal formada por el material denso, la formación de los radios de la rueda de carro de la placa basal, inicio de formación de tripletes con los 9 microtúbulos A, seguidos de los microtúbulos B y los microtúbulos C. En las primeras etapas del crecimiento, la estructura en rueda de carro se observa a todos los niveles del centriolo, no solo en la base. El procentriolo, además de disponerse perpendicularmente al centriolo madre, nunca está en contacto con este. El material pericentriolar que rodea al centriolo madre actúa como un centro organizador, no solo de microtúbulos en general, sino también del procentriolo. Pero no es la única forma en la que se puede dar la duplicación. También se puede sintetizar a partir de una masa aparentemente amorfa, que esta es el material pericentriolar. En ocasiones, esta masa forma unas estructuras en anillo o un prisma hexagonal, en el que se observan finas fibrilas, aunque puede terminar convirtiéndose en centriolos mediante un proceso similar al desarrollo del procentriolo. Es así como pueden formarse numerosos centriolos a partir de una masa amorfa de gran tamaño. Además de las moléculas lipídicas, los microtúbulos de los centriolos y los cuerpos basales contienen la proteína estructural tubulina. Hay una gran concentración de enzimas como la ATPasa en los centriolos y los cuerpos basales. Y de hecho existe un debate sobre si los centriolos y los cuerpos basales contienen ADN y ARN. Tanto así que Fulton, en 1971, ha cuestionado si estos orgánulos tienen ácidos nucleicos.